daré fuerza a su cuerpo y seré como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Es cuando nosotros tomemos acción. Pero vamos a hablar acerca del derecho. Entonces, en primera de Timoteo, capítulo 5, verso 19 al 20, vamos a ver cómo la Biblia ampara, no es de que los derechos humanos protejan al que lo hace injustamente, al que practica la injusticia, al que tiene poder, toma de ello para protección propia o cubrir sus intereses, sino que vamos a ver en primera de Timoteo 5, 19, si me puede acompañar. Y habla acerca, 1 Timoteo 5, 19 y 20, dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos, a los que persisten en pecar, reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. Voy a decir, bueno, pues aquí ya está hablando de acusarlos. ¿Por qué comienza a decir que las acusaciones graves contra los ancianos deben ser investigadas y confirmadas por el mismo proceso establecido que habla, por ejemplo, en Mateo capítulo 18, verso 15 al 20, donde habla de qué manera, si tu hermano pecare contra ti, habla con él, y si no te escucha, lleva a otra persona, y si no te escucha, llama a alguien más? Entonces hay un proceso, pero aquí prácticamente lo que está haciendo es que, haciendo este proceso, las acusaciones contra un anciano deberían de ser investigadas. Al hacer este proceso, por ejemplo, a la iglesia no hacía de que una protección para el anciano como un escudo, sino que prácticamente cada acusación debería ser validada a través de testigos, y así de esa manera protegía al líder de acusadores frívolos y perversos al someterlos a un proceso. O sea, prácticamente la palabra de Dios siempre ha velado por los derechos de los demás y la protección por la justicia. Entonces vemos que ahí vamos. Entonces gran parte de la historia de la humanidad demuestra que los derechos fueron prerrogativas de una minoría privilegiada. Por ejemplo, podríamos hablar de los ricos, pero en tiempos modernos surgió el concepto de derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana, a lo cual se le llamó derechos humanos. A pesar de estos conceptos, florecen en tiempos actuales. Desde la creación del hombre, vemos que las Sagradas Escrituras revelan la voluntad de Dios acerca de proteger el derecho a los demás, a lo que viene siendo a los seres humanos. ¿De qué manera? Cuando nosotros definimos el origen de los derechos humanos, se va hasta años antiguos, y para esto la definición de derecho viene de la raíz de la palabra derecho, que tiene de latín es rectus, que esto significa recto, correcto o justo. Entonces, cuando vemos derechos humanos, viene de la palabra latín rectus, que significa recto, correcto o justo. Algunos lo dicen que el derecho es un conjunto de disposiciones legales o normas jurídicas, reglas de comportamiento humano directa por autoridad competente, que con carácter de obligatoria y correctiva se imponen el Estado en una sociedad. La palabra derecho procede de la voz latina directo, que significa dirigir, guiar, regir, encauzar. Todo eso viene de lo de hecho, es decir, ¿qué tiene que todo ver? Todavía no hablamos de Biblia, hermano, hable algo espiritual, ahorita para allá vamos. Entonces vemos que lo que es correcto se vuelve un modelo de lo que es bueno y lo que es correcto. En la ética y en la moral, por ejemplo, todas las culturas se expresan en términos de derechos del individuo. ¿Qué viene siendo? Que estos derechos reflejan la dignidad del ser humano. Estos derechos protegen, por ejemplo, traen la protección a la vida, a la libertad individual y a la igualdad del ser humano. Si no hubiesen derechos, cada quien haría lo que quiere. ¿Usted cree que usted respetaría a la persona que está a su lado? No la respetaríamos. Si aún cuando hay los derechos humanos hacemos discriminación,
hacemos distinción de personas por la raza, por el color. Es, por ejemplo, en este país, desafortunadamente, aunque es libre de religión, libre de expresión, libre de todo, pero cada raza, cada color marca la diferencia de una con otra o nacionalidad. Por más que queramos, por ejemplo, nos damos cuenta en nuestros trabajos, hacen distinción del hispano al blanco, aunque aparentemente nos tratan bien, pero en cuestión de escuchar, de poder dar libertades, hay una diferencia y nosotros la notamos y hasta cierto punto ya nos acostumbramos, ¿no? Ya sabemos que el hispano es para trabajar y darle duro. Ya sabemos que el americano, pues posiblemente hay gente trabajadora, honesta, pero regularmente vemos que hay personas que no son igual de trabajadoras que el hispano y como que ya nos acostumbramos, decimos, como quieres güero, no, es güero y ya ahí quedamos, hacemos esa distinción. Pero los derechos humanos es una protección a la vida que más adelante vamos a ver en las lecciones acerca, va a decir, bueno, y si traen protección a la vida, ¿por qué viene el aborto? Va a haber una lección acerca de hablar sobre todo ello. Entonces, protegen supuestamente a la vida, a la libertad individual y a la igualdad entre todos. Vemos que la Declaración de los Derechos del Hombre como ciudadano fueron establecidas, fue promulgada por primera vez en Francia el 26 de agosto de 1789. Fue en Francia donde surgió esto. ¿Por qué en Francia? Porque fue el resultado de la Revolución Francesa que les trajo inspiración por la Ilustración y elaboraron 17 artículos ellos que proclamaron la libertad y la igualdad entre los individuos. Pero fue acerca en la Revolución Francesa en 1789 y estos pasaron a ser considerados universales, o sea, válidos para todos los hombres en cualquier época y en cualquier lugar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos surgieron el 10 de diciembre de 1948, que fue universal ya. Después de la Segunda Guerra Mundial, por la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, como la conocemos, declararon 30 artículos que reconocen los derechos fundamentales y universales del ser humano como el ideal común a ser alcanzados por todos los pueblos, por todas las naciones, sin distinción de la raza, sexo, lengua o religión. Así es de que nosotros tenemos hoy en día la libertad de expresión, pero es como le dijera, tristemente, aun cuando nuestros países se basan a esto, a la expresión a la igualdad, al derecho a la expresión de religión y todo, vemos la opresión en nuestros países acerca de aquellos que profesan una creencia diferente a la religión que predomina en nuestra nación. Por ejemplo, en México podemos hablar de estados, comunidades que son expulsados por llamarse cristianos, por no seguir la religión que predomina, aun cuando está el derecho a la libertad, y es uno de nuestros países. Por ejemplo, qué triste es que aún la ONU, que supuestamente todas las naciones deberían de regirse por los derechos humanos, vemos la opresión que hay acerca del cristianismo, la persecución. Cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, son considerados los derechos inherentes a todos los seres humanos. Hablamos de sin distinguir la raza, el sexo, la nacionalidad, la etnia, la religión, y estos establecen la vida y la libertad de opinión y de expresión, y el derecho al trabajo, derecho a la educación. Pero ahora nosotros como seguidores de Jesús necesitamos tener la conciencia de que en este momento hay miles y millones, podríamos decirlo también así, de hermanos en Cristo cuyos derechos son violados. Y nosotros debemos de orar. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos la libertad a culto. ¿Y usted qué tiene en sus manos? Una Biblia. ¿Quién lo amenazó al venir a la iglesia hoy en la mañana? Solo la flojera, ¿verdad? Fue una amenaza.
Fue la flojera, ver el clima como estaba, lluvioso, pero nada atenta contra esa libertad que nosotros tenemos. ¿Cree que no es una responsabilidad grande que tenemos a nosotros tener esta libertad de expresión de culto, de poder proclamar el evangelio? Ahora vamos a entrar un poquito a lo que viene siendo a nosotros. Tenemos esta libertad de derechos, libertad de expresión, libertad de religión, libertad de sexo, libertad de todo. ¿Y qué hacemos con esas libertades? Ya les comentaba la vez anterior que me comentaba Joel, de que por ejemplo en la cárcel la mayoría que ahorita está yendo a predicar, pues si no son bautistas, son pentecostales, pero es el cristianismo el que está yendo a evangelizar a la cárcel. Pero que por años al capellán se le había hablado acerca de los musulmanes, un musulmán que le quería ya también comenzar a entrar a lo que era la cárcel, a la prisión, y él solamente se limitaba a decirle: dame literatura y yo la comparto. Y si había un preso interesado en la literatura musulmana, pues se la compartía, pero no era de que traigo literatura musulmana, ¿quién quiere escuchar? No, sino que era limitada. Pero llegó el punto en que ya le digo, ya hay un grupo que quiere entrar. Estamos en un país de libertad de culto. ¿Y qué es lo que qué va a hacer? ¿Violar ese derecho? No. Pero ahora, ¿qué va a surgir si los musulmanes predominan en ir a compartir la palabra de Dios a la prisión? Que va a haber más musulmanes, personas que no van a conocer a Dios de la forma, digamos, realmente no van a conocer a Dios, sino que va a ser doctrinados de una manera diferente. Pero ¿quién tiene la culpa? Digámoslo así, si hay un culpable o si hay un responsable, para no sentirnos tan mal, ¿quién sería? El pueblo de Dios, que tiene la verdad a través de la Biblia. Pero nos dormimos por pereza, por no querer un compromiso, por no querer nada, pues cedemos esos espacios a personas que tienen ganas de trabajar. Y no es que Dios no esté con nosotros. Tuvimos la oportunidad, tenemos la oportunidad. Pero entonces, ¿cuándo es cuando el mal predomina? ¿O por qué los derechos son violados? ¿O por qué las personas donde nosotros vivimos, o los lugares donde nosotros vivimos, el país donde vivimos, tenemos esa libertad y no tomamos acción? ¿Cuántos de los que viven en países donde son oprimidos, donde el cristianismo es perseguido, quisieran tener esta libertad, que se respetara los derechos humanos, que no fuesen violados los derechos humanos? Tener la libertad que nosotros tenemos. Y los que lo tenemos, no la sabemos valorar, no la aprovechamos. En Brasil, los derechos humanos en Brasil. Es decir, hermano, no soy brasileño. En Brasil, la expresión derechos humanos fue popularizada durante la época o la década de 1980, pero en esa época los que eran militantes políticos de izquierda comenzaron a usar la expresión en oposición al régimen militar. Hoy, después de la democratización de Brasil y la concepción de amplios derechos al ciudadano, la expresión de derechos ha sido asociada constantemente a derechos de delincuentes. Se discute, por ejemplo, que los derechos humanos deberían valer únicamente para los humanos derechos. En otras palabras, lo que está diciendo aquí el escritor de la guía es de que en Brasil, por ejemplo, los derechos humanos vino a ser la protección a delincuentes que gozaban. Por ejemplo, soy libre, somos libres de expresión, tenemos libertad de esto, hay libertad para otro, y todos los derechos ellos políticamente fue una protección para ellos, o prácticamente protegen al delincuente en lugar de a toda la sociedad, de toda la comunidad. Pero ahora vamos a pasar ahora sí al punto importante: la Biblia y los derechos humanos.
¿Qué nos habla de hecho? Derechos humanos en el Pentateuco. Cuando nosotros hablamos, los 5 libros de Moisés revelan el código divino acerca de cómo debería de dirigirse el pueblo de Israel. Comienza a darle normas. Para esto nosotros vemos que en Deuteronomios 1:6, capítulo 6, 1 al 9, comienza a hablar de qué manera ellos deberían de guardar la ley del Señor, que la deberían de escribir, ¿sí? El Señor les daba su ley y habla de que deberían de escribirlas, de que deberían de repetírselas a sus hijos, estando en el campo, en la casa, donde quiera que fuesen, donde quiera que estuviesen, y que las guardaran. Y al guardar esta ley y regirse por ella, ellos iban a alcanzar bendición y la protección divina de Dios. Pero para todo esto, esta ley traía una protección no solamente para el pueblo de Israel, sino que también era para toda la nación. Tenían que velar por los derechos de las demás personas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, Éxodo 21, 22, habla que no maltraten a los refugiados en el país, ni los hagan esclavos, no maltraten a las viudas, ni a los huérfanos. ¿Por qué? Porque Dios velaba por todos ellos. Dios quería el cuidado. Sí ve que cuando hablamos de derechos, las personas que tienen menos derechos en nuestra sociedad es el pobre, es el que no tiene nada, el que está desprotegido. ¿Sí se ha dado cuenta? Le hacen algo al pobre y ¿quién vela por sus derechos? ¿Quién se mete? Nadie. Pero, a ver, asesinan al papá del pobre, ¿qué hay? Lo único que hacen es pues velarlo y las condolencias. Asesinan al padre de un rico y ¿qué hacen? Mueven cielo y tierra, ¿verdad? Para ver quién fue y hacer justicia. Pero cuando Dios le da la ley a Moisés, Él vela por los derechos humanos de todos. Y Él manda protección al pobre, protección a la viuda, porque eran las personas desamparadas, más desprotegidas, por quienes perdían el interés, pero Dios les manda que deberían de guardar el derecho a ellos, no maltratar. Vemos también, por ejemplo, si alguien le presta dinero, imagínese, le presta dinero a una israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá de devolver al atardecer. Va a decir entonces, hermano, no se debe de prestar con intereses, así es de que voy a pedir prestado y que nadie me cobre intereses. ¿Será eso lo que está diciendo? Lo leemos una vez más. Y ya usted me dice si está hablando de que si se debe de cobrar o no cobrar intereses. Si alguien le presta dinero a un israelita pobre, no debe cobrarle intereses ni portarse con él como los prestamistas. Y si ese israelita da su abrigo en garantía de que pagará el préstamo, se le deberá de devolver al atardecer. El prestar dinero en Israel era una acción que se hacía, se cobraba intereses. Pero aquí lo que él está hablando, sí se ha fijado de que cuando alguien está necesitado y viene a pedir dinero, por con tal de que se lo den, acepta cualquier porcentaje de intereses que se les cobre. ¿Nunca le ha pasado a usted? Que está necesitado y va y busca y no importa la que le den, y muchas de las veces las personas se aprovechan de la necesidad para prestar el dinero a altos intereses. Prácticamente lo que Dios les está mandando es decir de que ellos no deberían de abusar de la necesidad de la persona. Por eso les dice que si alguien le presta dinero a un israelita pobre, o sea, sabe que está en necesidad, no debería de hacerlo con usura. La otra versión dice, no debes de prestar con intereses, no te debes de aprovechar de la necesidad. Por eso dice, si te deja el abrigo, o sea, todo lo que tiene, lo único que tiene esta persona te lo deja por garantía, no debe de pasar el atardecer cuando tú se lo devuelvas, porque es todo lo que tiene. No aprovecharse
de la necesidad de los demás. Entonces sí ve que Dios en el Pentateuco, en la ley, comienza a velar por los derechos humanos, por la protección. Déjeme ver. Y ahora pasamos a los derechos humanos en los evangelios. ¿Qué hay ahí? Jesús hablando en todo ello, quiero leerle antes de ello. Vemos que en el Pentateuco, en la ley de Moisés, Dios requiere que el pueblo de Israel vea por el extranjero, que el extranjero no sea maltratado, que la viuda y el huérfano sean protegidos. Él también quería que los preceptos se guardasen, y tales preceptos eran extraños. Se dice que todos estos mandamientos eran extraños en aquella época, porque ninguna cultura, ninguna sociedad velaba por los intereses del desprotegido, de la viuda, del pobre, del huérfano. Ninguno velaba por ellos. Al contrario, abusaban de los derechos que tenía el pobre, lo desamparaban. Y es por eso que surge la Torá. En la Torá lo manda. Y también quiero leerles, por ejemplo, un poco más adelante, que después el pueblo de Israel obtiene, que viene siendo el Talmud. Y quiero leerle lo que significaba el Talmud. El Talmud es la obra principal del judaísmo. Consta de un código de leyes denominado Mishnah y de un comentario sobre este llamado Gemara. El material del Talmud relativo a las decisiones de los sabios acerca de las cuestiones legales en disputa se conoce como halakha. Las leyendas, anécdotas y recopilaciones históricas, éticas y didácticas utilizadas para ilustrar la ley tradicional reciben el nombre de Haggadah. El Talmud surge como necesidad imperiosa de una comunidad religiosa centrada única y exclusivamente en la ley, a la cual, por ser de autoridad divina, nada podría agregarse o combinarse. Sin embargo, ya que las condiciones de vida y las situaciones históricas cambiaban, se hacía necesaria la promulgación de nuevas ordenanzas acordes a los nuevos tiempos y circunstancias. A esto responde la creación de una tradición hermenéutica encargada de explicar y aplicar el texto antiguo a las nuevas situaciones transmitidas oralmente. Cada decreto de este tipo, al halak, se había existido desde el principio inmemorial y nada más podía ser dicho en relación con su origen. Así es de que para esto surge el Talmud, vasta recopilación de tradiciones judaicas relativas del Antiguo Testamento y todas las ramas de la vida civil, moral, filosófica, jurídica, médica y religiosa. Prácticamente una constitución. Y era para velar las cuestiones del ser humano. Entonces vemos ahora en los derechos humanos, en los evangelios, por ejemplo, vemos que se resumen en la práctica del amor, en lo que viene siendo de que amar al Señor con todas tus fuerzas, con todo lo que eres, con todo tu ser, y amar al prójimo como a ti mismo. También lo vemos que durante el ministerio de Jesús, Él rompió varios paradigmas que la religión o la tradición judía traía. Por ejemplo, alguno de ellos, el cura en el sábado. Y eso lo encontramos, por ejemplo, en Mateo 12:10 al 13, donde Jesús sana a una persona en el día sábado. También nosotros vemos que Él conversa con una samaritana, y nosotros sabemos de que en la ley los judíos y los samaritanos no se veían entre sí por cuestiones de la religión, por cuestiones de impurezas, o que ellos tenían parámetros que los hacían hacer distinguir de uno y otro. Jesús conversa con una samaritana, entonces rompe paradigmas que ellos tenían. También nosotros vemos que Jesús cena en la casa de Leví. Ve a Mateo. Mateo, ¿quién era? Un cobrador de impuestos. Para los religiosos, un cobrador de impuestos era una persona impura, una persona en la cual era rechazada por la sociedad judía, y Jesús va y cena con él. No simplemente le habla a Mateo, sino que tiene una relación con él. Entonces él cena con Leví, un republicano,
y es por eso que él comienza, Jesús se gana el rechazo y las actitudes discriminatorias de los judíos, de los religiosos. Por eso ya nosotros vemos en Marcos 2, 14 al 17, habla de que come con Mateo. También Jesús bendice a los niños, los recibe, y él a eso hace que él defiende los derechos de los niños. Ya lo vemos en Lucas, que algunas madres llevan a Jesús para que bendijese a sus hijos, y Jesús los toma, aún lo quieren impedir, pero él vela por los derechos de los niños. Entonces, en los evangelios nosotros vemos que Jesús rompe los paradigmas que ya la tradición judía se había levantado, en los cuales ya no estaban velando por los derechos de los demás. Es por eso que en Isaías les dice: ustedes ayunan, pero el ayuno que hacen es incorrecto, es mediocre, porque lo que yo quiero en realidad es de que ustedes vean por los demás. Y aun cuando ustedes comiencen a brotar ese amor por Dios y el amor por los demás, prácticamente yo los escucharé ahora sí. Porque ustedes, la manera que ahora ayunan es una manera mediocre, en la cual traen discusiones, hay contiendas, hay hipocresía, hay de todo. Entonces, en realidad no es lo que a mí me agrada. Y ya vemos que él vela por los niños, y la fe cristiana no está disociada de las necesidades humanas. Para eso también el Señor nos llama a que nosotros veamos por los intereses de los demás. Él, al sanar en el sábado, él demostró misericordia. Él, al hablar con una mujer samaritana, con un pueblo, con una sociedad que estaba marginada del pueblo de Israel, estaba descalificada para ellos, que el amor de Dios fuese para ellos, Jesús habla con la samaritana. Vela por los intereses de ellos también, por los niños. Ahora vemos que uno de los relatos más intensos de la Biblia se encuentran en el libro de Hechos, los derechos humanos en Pablo. ¿Por qué en Pablo? Es donde se describe, por ejemplo, en Hechos capítulo 22 del 25 al 29, se describe el momento en el cual el apóstol Pablo hace uso de su derecho como ciudadano romano. Vemos que a la luz de este relato histórico se reflexiona acerca de los derechos que ahora nosotros podemos tener, que es la expresión de culto. Pero vamos a ver en Pablo, ¿qué surgió en Pablo? Pablo, el apóstol de los gentiles, reconoce el derecho de la igualdad entre la raza, las clases sociales, de género. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en Gálatas capítulo 3 verso 28, dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, todos son iguales. Ahora va a decir: hermano, entonces está bien, la mujer tiene la misma autoridad que el hombre, entonces los derechos de la mujer es correcto. Lo que Pablo está hablando, que el derecho que todos tenemos, tanto el libre, el esclavo, como el hombre, como la mujer, los judíos o no judíos, tenemos el mismo derecho espiritual en relación a la comunión con Dios. Pero ahora todos tenemos diferentes, no reglas, sino diferente posición o lugar en Dios, en los cuales nosotros debemos de acatar las órdenes o estar bajo el dominio, o como le dijera, o nosotros poder responder a la autoridad a la cual estamos. Por ejemplo, Jesús es el mayor ejemplo, el Hijo de Dios. Él, para la encomienda que el Padre le dio, porque Él nos habla que Él es igual a Dios. El apóstol dice de que no tuvo como a cosa que aferrarse, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él acató las órdenes del Padre. Entonces, ahora nosotros, dentro de la sociedad, por ejemplo, dentro de la familia, delante de Dios, somos igual. Tenemos la misma posición, el hombre y la mujer. Pero en relación a la autoridad que Dios ha delegado, ya nosotros sabemos lo que Él ha delegado al hombre y a la mujer, y de quienes Él espera ciertas responsabilidades. Entonces, responsabilidades, no tenemos igualdad en responsabilidades, ni igualdades como le dijera, en lo que Dios ha ordenado, sino prácticamente en la relación que nosotros podemos tener con Dios. Pero esto nos lleva a todo al amor
y cuando nos vamos a la regla del amor, vemos por los intereses de los demás, de aquel a quien está a nuestro cargo, aquel a quien se está amparando a nosotros, debemos de brindarle esa protección. Entonces vemos que el apóstol Pablo habla acerca de los derechos de igualdad entre razas, entre clases sociales y entre el género. También nosotros vemos que el apóstol también legitimó el uso de esos derechos civiles a ser preso él en Jerusalén cuando invocó la ciudadanía romana. Vemos que al percibir las maniobras de los judíos para condenarlo sumariamente, el apóstol Pablo reivindicó el derecho de un juicio justo y él comienza a apelar a César. Entonces vemos que las escrituras nos estimulan a la defensa de nuestros derechos y de nuestra ciudadanía. El apóstol Pablo bien hubiera dicho, nosotros a veces, por ejemplo, aceptamos ser oprimidos por la sociedad porque decimos, bueno, pues que Dios haga justicia. Pero cuando una nación, un pueblo, una sociedad se rige por derechos humanos y en los derechos humanos, en la Constitución está nos da la libertad de expresión, la libertad de culto. Tenemos esa libertad. Pero ¿por qué muchas las veces no usamos de ellos? Porque decimos que Dios se encargue, ¿no? El apóstol Pablo, cuando él fue maltratado, dice, pero cuando los soldados lo ataron para prenderle, Pablo le preguntó al capitán de los soldados, ¿tienen ustedes permiso para golpear a un ciudadano romano? Sin haber siquiera si es culpable o inocente. El capitán fue y le contó esto al jefe de los soldados, le dijo, ¿qué va a hacer usted? Este hombre es ciudadano romano. El jefe fue a ver a Pablo y le preguntó, ¿de veras eres ciudadano romano? Así es, contestó Pablo. El jefe le dijo, yo compré el derecho de ser ciudadano romano y me costó mucho dinero, pero yo no lo compré, le contestó Pablo. Yo nací en una ciudad romana, por eso soy ciudadano romano. Los que iban a golpear a Pablo para que hablara, se apartaron de él. El jefe de los soldados también tuvo mucho miedo, pues había ordenado sujetar con cadenas a un ciudadano romano. Va a decir, hermano, es que allí sí respetaban la ley, ahora no la respetan. Pero nosotros, al tener derechos, las escrituras, por ejemplo, viendo el ejemplo de Pablo, él apela a un derecho que él tenía. Es por eso que esta lección prácticamente no es tanto para que le diga quién tiene derecho, quién no tiene derecho, sino para que nosotros sepamos los derechos que tenemos y hagamos uso de ello. Porque muchos que son perseguidos, aún teniendo esos derechos, quisieran tener la libertad que nosotros tenemos, la libertad de adorar a Dios. Por ejemplo, nosotros podemos acondicionar este lugar hasta donde estén nuestras posibilidades, poner anuncios de prensa en radio, en televisión, si es posible, en todo lo que queramos, y nadie te lo va a quitar. ¿Por qué a veces nos quejamos que si es un psicólogo o cómo se habla, los que leen las manos y todo eso, o curanderos, psíquico, perdón, yo tengo que corregir todas esas cosas. Mi esposa siempre me dice que tengo que tener cuidado con las palabras. Psíquico, ¿sí? Porque ellos tienen sus anuncios. ¿Y por qué la Iglesia de Cristo no las tiene? ¿Será que no tenemos derecho? Dice mi esposa que por codos, ¿verdad? ¿Por qué será? Tenemos las mismas libertades. ¿Y por qué nos quejamos que ellos engañan a la gente? Que hay gente oprimida por el diablo, engañada, atada al enemigo por una amarra, por cualquier cosa que hagan, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Tenemos los derechos y no hacemos uso de ellos. Y Pablo, en su defensa, él dice, él es ciudadano romano y él apela a un derecho. Cuando lo iban a golpear, cuando iban a hacer,
¿por qué en nuestros países no se vela por esos derechos? ¿Por qué los cristianos muchas las veces aceptan el oprobio sin apelar a esos derechos? ¿Por qué nadie se levanta, tiene el valor y de decir, en la Constitución hay libre de expresión, libre de religión, apelamos a esos derechos? Podemos ir a un tribunal. Pablo apeló a ir a César. ¿Sabía lo que era eso? Digamos, a la Suprema Corte de Justicia, digámoslo así. Es, por ejemplo, que a nosotros vinieran, nos aprendieran, llegar aquí el Estado y a todos nos llevaran presos. Pero como nosotros sabemos los derechos que tenemos, no, apelamos a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, no aquí a la de Dalton, ni a la de Atlanta, a la Suprema Corte de Justicia. A eso apelamos. ¿Estaríamos mal? Prácticamente eso es lo que hizo Pablo. Vamos más adelante. También nos dice, Hechos 29 al 12, dice, como Festo quería quedar bien con los judíos, todavía está hablando del proceso con Pablo, le preguntó a Pablo, ¿te gustaría ir a Jerusalén para que yo te juzgue allá? ¿Sí ve? Pero vamos a ver a Pablo con sus derechos, ¿sí? Pablo y sus derechos como ciudadano. Pablo le contestó, el tribunal del emperador de Roma está aquí y es aquí donde debo de ser juzgado. Usted sabe muy bien que yo no he hecho nada malo contra los judíos. Si lo hubiera hecho, no me importaría si como castigo me mataran, pero si lo que ellos dicen de mí no es cierto, nadie tiene derecho de entregarme a ellos. ¿Sí ve? Lea con cuidado a sus derechos. Yo pido que el emperador sea mi juez. Festo se reunió con sus consejeros para hablar del asunto y luego le dijo a Pablo, si quieres que el emperador sea tu juez, entonces irás a Roma. Y Pablo dijo, allá voy, hasta Roma voy. Y hasta Roma lo mandaron. ¿Por qué? Porque él apelaba a los derechos que tenía, basados en la Constitución que había para el ciudadano romano. Y es por eso que las Escrituras a nosotros ahora nos estimulan a la defensa de nuestros derechos y de nuestra ciudadanía. Por ejemplo, en el artículo 5 de la Declaración o de la Carta de los Derechos Humanos, dice así, trata especialmente de los derechos individuales y colectivos. En él hay 3 incisos, el 6º, 7º y el 8º, de los que todo creyente debería ser consciente de su existencia en nuestro país. Son nuestras garantías constitucionales de libertad de creencia, culto y todo valor religioso que podamos disfrutar en nuestra nación. O sea que si en algún caso a usted lo juzgan en este país por ser creyente, usted puede apelar al artículo 5 y a los incisos 6º, 7º y 8º, donde le dan garantías a usted. O si se lo llevan preso por ser creyente, acaba de decir, ya está de Dios, hermanos, la iglesia ore por mí y que Dios se encargue. Cuando la palabra de Dios nos estimula a que debemos velar también por los derechos humanos y que hay normas en las cuales se debe de regir. No quiero ningún abogado, el Señor es mi abogado. Va a decir el Señor, bueno, pues mira, yo ya le delegué, hay hombres en la tierra a los cuales se les ha delegado autoridad por parte mía. Dice a Pablo que ninguna autoridad en la tierra está puesta si no es delegada por Dios. Sí, es por ejemplo, a veces nosotros decimos, a mí que Dios me hable. Y que Dios me hable a través de su palabra. Y su palabra dice, ya dejé apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas, ¿y qué más? Y todos estos están para guiar y para edificar, para instruir, para que la iglesia, para que todo creyente alcance la estatura, el nivel de Cristo. No, yo no quiero a pastores, porque los pastores son esto, no los escucho. Yo sí voy a escuchar a un maestro. Pues ya no está escuchando a Dios, porque él ya delegó palabra, delegó autoridad a personas. O yo no quiero a profetas, porque los profetas nada más dicen y espantan a la gente. Él ya delegó. ¿Cómo vas a ser tú instruido y capacitado si no aceptas ni la palabra de Dios? Porque si la aceptaras, aceptarías al profeta. Entonces, muchas de las veces nosotros tenemos que apelar a las leyes o artículos que hay.
la iglesia y los derechos humanos. La iglesia y el trabajo y el esclavo. Vemos que en Génesis capítulo 2, verso 15 comienza a hablar acerca del trabajo. O sea que el trabajar, hermanos, no es una imposición. El trabajo Dios lo dio desde... A veces nosotros decimos, si Adán y Eva no hubieran pecado, yo creo que no trabajaríamos, nos la llevaríamos bien padre, bien chévere, en una hamaca y con un coco, una palmera a la orilla de la playa, y ahí bien chévere. Déjeme decirle que no. Desde que Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le dio un trabajo de mayordomía. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿A poco ese no es trabajo? Su jardín en su casa, cultívelo y cuídelo. O a ver, no lo cuida y no lo cultive. Y después dígame cómo está, por ahí en junio, julio. Después me invita a su casa, ¿verdad? No lo cuide, no lo cultive, no nada, no corte la yarda, no haga nada. ¿Qué se requiere para cuidarlo y cultivarlo? Trabajo. Entonces el trabajo ya estaba. En Eclesiastés nos dice, además la gente deberá comer, beber y aprovechar del fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Entonces el trabajo es un regalo de Dios. Nosotros debemos de aprovechar del fruto del trabajo de nuestras manos. Ahora todo esto, hermano, nos lleva a que nosotros debemos disfrutar los derechos que tenemos. ¿Por qué muchas las veces de su trabajo no disfruta? Yo sé que debemos de ser cuidadosos y prudentes en lo que es la administración de los bienes que Dios nos da, pero a veces no disfrutamos ni de lo que trabajamos. ¿No se ha puesto a pensar? Porque a veces nos antoja, bueno, a mí no me gusta la langosta, ¿verdad? Pero la langosta es cara para aquellos que les gusta. Y una vez la miré y la agarré como avioncito y dije, ¿y esto qué es? Pero es cara ese pedacito, ¿verdad? De alita es cara. ¿Por qué a veces no se la come? ¿Por qué no se da ese gusto? ¿Cree que no se lo merece? Trabajó 40, 60 horas bien trabajadas. ¿Cree que no se merece un gustito de esos? ¿Y por qué a veces nos vamos a la otra vida con gustos que nunca nos dimos? Y todo se quedó aquí. Por eso Eclesiastés dice que es un regalo de Dios. Dice que además la gente debería de comer, beber y aprovechar el fruto del trabajo porque son regalos de Dios. Cuando vemos que todo esto es un regalo de parte de Dios, lo aprovechamos. Un regalo, ¿qué hace usted? No lo aprovecha. Es lo que más cuida, ¿verdad? Y lo aprovecha, ¿o no lo aprovecha? Bueno, yo sí lo aprovecho. También vemos en Efesios 4:28, si eres ladrón, deja de robar, en cambio usa tus manos en buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Entonces nos invita a trabajar. Vemos que someterse a sí mismo y a la familia por medio de trabajo es un don divino y digno del ser humano. También nosotros vemos que cuando la carga laboral es extensa, los salarios son bajos y las condiciones de trabajo son degradantes. La dignidad humana es pisoteada y el trabajo se convierte en esclavitud, y la iglesia de Cristo no puede permanecer insensible ante el trabajo del esclavo. Por eso es de que Santiago dice, así que escuchen, oigan la protesta de los obreros del campo a quienes estafan con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujo, satisfaciéndose todos y cada uno con sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza, han condenado y han matado a personas inocentes que no ponían resistencia. En otras palabras, Santiago está hablando contra los ricos. La iglesia, es por eso que la iglesia y los derechos humanos, la iglesia y el trabajo y del esclavo. ¿Por qué? Aún nos llama a nosotros a la iglesia aquel que tiene trabajadores para sí mismo, que no debe de pasar el día de la paga del salario de ellos. Porque si un jornalero clama a Dios por la injusticia, esa oración va a llegar ante él y Dios va a ser su juez. En Levíticos, en la ley, comienza a decir de que él recibió el reclamo del jornalero y por lo tanto él iba a hacer justicia, y hace justicia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo al esclavo no se le pagaba, no se le daba lo que era justo, al jornalero no se le daba, sabía que era pobre y se le oprimía.
sabía de que tenía que esperar, tenía que regresar a tener que otra vez cosechar porque necesitaba, y le daban lo que era injusto, no le daba lo que era justo. Y es por eso que le dice que así escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a los quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan los campos han llegado a los oídos del Señor, y Él va a hacer, porque dice que aparte de la injusticia que estaban haciendo, ellos se dieron sus lujos, comienza la gente a dar sus lujos y comienzan a pisotear al otro, han engordado. Otra traducción dice que ustedes se han engordado como reses para el matadero. O sea que en otras palabras, ustedes se han beneficiado tantos que ya están listos para que Dios haga justicia ahora sobre ustedes. Vemos también eso de que la iglesia y los prisioneros, ¿de qué manera es de que la iglesia debe de actuar acerca de los prisioneros? Según se dice que en el año 2014 el Consejo Nacional de Justicia, CNJ de Brasil, divulgó que nuestra población carcelaria era de 563.526 presos y que estaban encarcelados solamente 206.307 prisioneros más allá de la capacidad de ocupación. O sea que las capacidades en las cárceles las podemos ver nosotros también, de que si es una capacidad para 1,000 presos, meten 2,000, meten lo doble. En este caso las estadísticas estaban diciendo que las capacidades eran de 563.526 presos, pero en ellas ocupaban 206.307 presos más de la capacidad que ellas están. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Aunado el problema de la sobrepoblación, los presidios públicos tampoco ofrecen las condiciones mínimas de dignidad humana, higiene y salubridad a los presos. Nuestro índice de reincidencia en el crimen es del 70%, lo que demuestra la ineficiencia del Estado en la reintegración social de los presos. La iglesia no puede descuidar su papel de visitar y evangelizar a los carcelarios. Vemos en Hebreos 3:3 que dice: acuérdense de aquellos que están en prisión como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados como si ustedes mismos sintieran en carne propia eso mismo. Por medio de la acción de los siervos de Cristo, los prisioneros reciben sanidad y sobre todo alcanzan la salvación. Porque Jesús, hablando de eso, decía de que visitaron al desnudo, le dieron ropa, estuvo enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Entonces dice que ellos dirán: ¿en qué manera nosotros te visitamos? Y él le dice: te vimos como extranjero, te brindamos hostilidad. Y el rey dirá: les digo de verdad que hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Entonces esa es una tarea de la iglesia, que visitar al preso. Ya no tanto ver de qué manera nosotros debemos velar por los derechos de ellos, sino que aquí tenemos una acción. Les brindamos esperanza, les brindamos salvación a ellos al llevarles al evangelio. La iglesia y el problema social. Vemos que los principales problemas sociales de la mayoría de todos los países es el desempleo, porque hay escasez de vivienda, la salud, la seguridad, la educación y otros están por los pisos. Y como resultado de la ineficiencia del Estado, los índices de violencia y de criminalidad aumentan cada día. Pero ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer como iglesia? Habacuc, déjeme decirle que pasó unos momentos difíciles. En su época él fue testigo de problemas similares, por ejemplo, de la opresión, de la violencia, del litigio, de la impunidad, del soborno y del juicio distorsionado. Todo esto viene a causa de la deficiencia, que no hay empleos, que la sociedad no genera empleos. Al no generarse empleos, comienza a haber el crimen, comienza a haber el robo, comienzan a violarse muchos derechos. Pero Habacuc dice: este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo de pedir ayuda, oh Señor? Comienza a orar Habacuc.
pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes, clamo, pero tú no vienes a salvar. Tendré siempre que ver estas maldades. ¿Por qué debo de mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Esa es la oración de Habacuc. Él veía toda esta injusticia, pero el profeta era consciente de que el mal debería ser combatido el mal debería ser combatido y era el pecado. ¿Cuál era el mal? El pecado. Cuando el hombre comienza a apartarse de la ley de Dios, comienza a venir la injusticia. No vemos por los derechos de los demás, porque el primero de todos ellos es el amor a Dios y el amor al prójimo. Por eso que segunda de Crónicas dice, pero si mi pueblo se humillare, si se erradica el pecado, Dios va a responder. Y al responder Dios va a haber equidad, va a haber justicia. Entonces, en conclusión, nosotros vemos, y también nos manda la Biblia, que así que todas las cosas que quieras que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Conclusión, ningún otro libro ha enaltecido tanto la dignidad de los derechos humanos como lo hace la Biblia. Las escrituras revelan el amor de Dios sin acepción de personas, se alienta a la iglesia a perseverar en la práctica del bien al prójimo, y los que se mantienen impasibles ante la violación de los derechos humanos son considerados pecadores. Por eso la Biblia nos pone el ejemplo de que Dios demostró su amor para con nosotros en que siendo pecadores Él viene y muere por nosotros. Pues Dios no muestra favoritismos. Dios no hace acepción de personas. La Reina Valera lo dice. Así es de que Dios no hace acepción de personas. Él nos pone al ejemplo.